Ser minero. Y ahora nos vamos hasta Sabero para encontrarnos otro lunes con Roberto Fernández, el director de su Museo de la Minería y la Siderurgia. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Me imagino que un poco exhausto, ¿no? Después de la Semana Santa, que siempre suele incrementar el flujo de visitas. Sí, la verdad que han sido unos días pues estupendos, de gente con un tiempo un poco raro como en todos los sitios, pero bueno, a veces el mal tiempo también a los museos nos favorece. La gente viene un poco a refugiarse y a estar un ratito con nosotros con el mal tiempo en la calle y adentro pues viendo cosas interesantes y calentitos. Bueno, estupendo. Pues hoy hablamos de literatura minera. Pues sí, vamos a pasar como de fotografía, ¿no? Antes a la literatura minera, porque hemos invitado al programa al escritor Manuel Blanco para hablar de su libro El Guarda, una vida anclada a la piela, que nos lleva a la braza a un paisaje estupendo, ¿no? Y un entorno muy minero, que es la Peña del Seo, y sus minas de wolframio, y nos lleva además de la mano de Jovino, que fue su último guarda, y es un libro muy interesante para conocer este lugar y su historia. Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Manuel Blanco Pacios, ¿qué tal? Muy buenas, aquí andamos. Bueno, no paras, tienes una actividad frenética. Yo creo que en nuestra anterior conversación ya me dijiste que tenías varios proyectos en curso, ¿no? Recuerdo haber hablado de Canalis, ¿no? Los Caminos del Oro. Y bueno, ahora vamos a hacerlo sobre El Guarda, que efectivamente, ¿no? Parte de la historia de Jovino, pero luego al final esto permite hablar de la intensa y apasionante historia en torno a la búsqueda de wolframio en tierras leonesas. Pues sí, es un libro, la verdad que, bueno, es un ensayo que sí, como bien dices, versa en líneas generales sobre el wolframio, ¿no? También conocido como el oro negro. Y, bueno, me resultó atractivo, también como dices al principio, pues incidir en este tipo de libro, ya que había hecho otros tipos de libros sobre minería, en este caso el anterior de carbón, ¿no? He tocado el palo del carbón. Pasé por Canalis, los Caminos del Oro, que fue pues la minería del oro, y del wolframio pues no había encontrado el momento de poder meterme en profundidad, y me pareció muy atractivo hablar del wolframio con respecto a la Peña del Seo y a lo que es el poblado de la Piedra. Y Manuel, bueno, sitúanos un poco en el contexto geográfico e histórico en el que se ambienta tu libro. Pues mira, el libro en sí se sitúa básicamente, hay que decir que se divide en dos, por así decirlo, ¿no? Si el lector abriese el libro y encontrase el índice, pues veríamos una primera parte en la que hay una aproximación a la explotación de la Peña del Seo, ¿no? En la que pues hablamos del descubrimiento del yacimiento en esa misma peña hacia el año 1940, ¿vale? Y claro, los alemanes en esa época pues tenían una explotación de ese mineral en Casallo, donde trabajaba pues la persona que descubrió el wolframio en la Peña del Seo. Ese trabajador estuvo sacando mineral clandestinamente y de una manera rudimentaria, ¿no? De ahí en la Peña del Seo, ¿no? Pasamos por varias épocas, lo que es comentamos en 1943, cómo lo descubrió Joaquín Santos Bugallo, o sea, cómo Joaquín Santos Bugallo registra varios terrenos de la zona en la Peña del Seo, y bueno, en definitiva, luego me imagino que hablaremos en profundidad un poquitito más de esto. Nos acercamos en la primera parte hasta 1959, donde la mina Currita cierra para siempre, ¿no? El contexto, estamos hablando pues entre los años 40 y 60, ¿no? Y la segunda parte pues es la que más nostálgica y se centra más en el Guarda, ¿no? Lo que se refiere al título del libro, en la que pues bueno, hay 7 capítulos en las que bueno, conoceremos a Jovino, el primer niño de la piela, el Guarda, Aurita, bueno, todas estas, se habla un poquitito de la vida del Guarda y qué supuso en aquella época, ¿no? Para ellos todo lo que es la vida alrededor de esa extracción de ese mineral, ¿no? Porque Jovino no tiene relación familiar contigo, ¿verdad? ¿O me equivoco, no? ¿Cuál fue tu interés por contarnos un poco la vida de Jovino? Sí, para nada. Fue porque yo creía además que estaba ligada, ¿sabes? Todo comenzó porque, vamos a ver, yo realmente había leído bastantes libros y visto documentales, sobre todo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre el wolframio, ¿no? Me pareció muy interesante este material, pero ¿qué pasa? Que yo no sentí la curiosidad, o más bien la necesidad,
hablar sobre esto, porque ya había libros muy interesantes de personas con mucho nombre, evidentemente, y lo único que yo podía aportar sería mi opinión personal, y la verdad que eso no serviría para arrojar ninguna información interesante y novedosa sobre el tema. Entonces yo en principio pues me quedé con la satisfacción de haber adquirido unos conocimientos que pensé que algún día pues podrían valerme pues para enfrentarme a cualquier otro reto referente con este mineral con soltura y solidez. Y así sucedió. Conocí por casualidad, bueno, más que por casualidad, porque nos presentaron a Luis García García, que fue el hijo de Jovino, ¿no? El primer niño nacido en el poblado minero de La Piela. Y sus recuerdos y las historias que le contaba su padre, pues me parecieron fascinantes, porque llevaban latentes en su memoria durante muchos años. Entonces, pues tras varias reuniones con él y también con su familia, tuve claro que esta historia tenía que estaba unida al wolframio y a la Peña del Seo, tenía que ser contada, ¿no? Entonces es por lo que me interesé, y de hecho, hasta el momento nadie había escrito un ensayo refiriéndose tan explícitamente a la Peña del Seo y al wolframio, y sobre todo a la mina que se puede considerar la mina pues subterránea de wolframio más grande de Castilla y León. Y Jovino, este personaje central en tu obra, fiel a La Piela casi hasta el final, ¿verdad? Sí, Jovino fue una persona que vamos, murió, de hecho, murió deseando ser enterrado allí. O sea, Jovino era una persona que se desvivía por su trabajo, y sobre todo ya no solamente por el trabajo que realizaba, sino que a él le apasionó el entorno, ¿no? El entorno que le rodeaba para él era fabuloso, no solamente el entorno minero, la naturaleza. No nos olvidemos que evidentemente estamos hablando de una elevación de más de 1.500 metros de altitud, que es la Gran Peña, y que es considerada como uno de los mejores miradores de la Vía Berciana, ¿no? Y fue un poco el símbolo, ¿no?, de aquellos lugares, o sea, de pasar de repente no hablamos de una mina, sino hablamos de un poblado enorme minero con sus servicios correspondientes, con muchísima población y vida, hasta el final donde fue el último resistente, ¿no? Fue un poco la historia resumida de la minería de Wolfram en la figura de Jovino. Claro, ya te digo, básicamente así en la segunda parte. Lo que pasa que en la primera, que es lo que hablaba antes, dejo claro, pues bueno, también el contexto, pues quiero extender un pelín más, ¿no? Y hablaros un poco que creía que era muy necesario antes de llegar a esa segunda parte, conociendo a Jovino y colocando fotografías inéditas, porque realmente no se tenía demasiada información de lo sucedido ahí, salvo pues algunos testimonios orales y demás, ¿no? Entonces, fotografías, hasta lo que yo pude averiguar, no existían demasiadas fotografías publicadas. Entonces el libro sí que lo que recoge no solamente son el testimonio de Jovino, de la familia de Jovino y de Aurita, ¿no?, que fue la cocinera, que es una persona importante para mí en el libro, porque nos da una visión un poco de ese estamento, ¿no?, por así llamarlo, del estamento social un poco más alto, ¿no?, en lo que es en la vida del poblado, que eran los jefes, ¿no?, los jefes y los mandos de más alto rango que visitaban el poblado, ¿no? Y entonces el testimonio de Aurita fue importante. Pero refiriéndome a la primera parte, que es lo que te decía, pues lo que van a encontrar los lectores es pues un recorrido cronológico desde 1940, desde cuando se descubre el yacimiento en La Peña, pasando por 1943, donde Joaquín Santos Bugallo registra los terrenos de la zona en la Peña del Seo con el nombre de Mina Currito, ¿vale? Ya en el año siguiente, en el 44, cuando muere el trabajador que lo había descubierto en Casallo, se descubre el mineral en la Peña del Seo, y lo hizo mientras trabajaba extrayendo wolframio en la mina Currito, ¿vale? En los primeros años de la década de los 40 del siglo XX se construye el primer lavadero, también conocido como lavadero de Bugallo. Nos quedamos sin tiempo, Manuel, pero nos dejas con ganas de más, así que habrá que hacerse con ese libro, El Guarda, de Manuel Blanco Pazos. Sí, hombre. Ha sido muy amable y enhorabuena por este nuevo libro. Muchas gracias a ustedes por contar con mi presencia. Un placer siempre. Y Roberto, un fuerte abrazo también, gracias a ti. Hasta el próximo lunes. Llegamos a la 1.